Hola, hola terceros. Bueno, yo subí esta presentación hace un par de días y ahora corresponde que yo haga la explicación como tal. Me ha llamado la atención que muchas personas me han tratado de contestar esta pregunta, ¿cómo fortalecemos nuestra democracia? Cuando yo todavía no explico los conceptos, así que voy a ir tratando de ver cada uno de estos temas. Hay algunos globos de esta presi que solo tienen como infografía, entonces la idea es que yo se las pueda ir explicando para que podamos ir sentando las bases para lo que viene. Me interesa que cerremos este concepto que es la unidad uno con respecto a el Estado, la ciudadanía y la democracia para empezar con una unidad nueva y en realidad vamos a empezar con un sistema completamente nuevo de trabajo, pero se los voy a dejar ahí porque lo vamos a hablar eventualmente con sus profesores jefes y vamos a tratar de buscar una nueva forma de trabajo, pero por el momento me interesa que cerremos bien esta unidad y que entendamos todos los conceptos que se plantean en esta clase. Vamos. Esta clase es como larga, yo la asumí como para 3 clases, así que este video va a quedar un pelín más larguito de lo normal. La pregunta que se plantea aquí es cómo fortalecemos nuestra democracia. Y vamos a entender esto siempre desde la idea que la democracia es perfectible y que en general nuestra democracia como está no es la mejor posible. Partamos de ahí, no es la mejor posible. Entonces, tenemos que buscar cómo vamos a identificar estos problemas y estos conflictos que tiene nuestra democracia y tratar de mejorarlo. Yo aquí planteo varios conflictos. El primero de ellos es la desafección política, que tiene que ver con este no sentirse parte del juego político. También tenemos la desigualdad, que es un tema que es muy patente en Chile y que tiene relación principalmente con las leyes que hace y el respeto a nuestra democracia. La corrupción, que ni siquiera debería poder explicarlo, basta con que uno prenda la tele y se va a dar cuenta, las noticias siempre hablan de esto. Y finalmente el narcotráfico, que es uno de los problemas nuevos que genera esta globalización y este nuevo sistema. Así que vamos a ir de a poquito. El primero que tenemos es la desafección de la democracia. Y aquí esto es un tema muy interesante porque si bien nosotros como individuos que somos parte del juego democrático siempre estamos buscando la idea del bien común o queremos mejorar nuestra democracia como tal, nos vamos a dar cuenta que cada vez la gente está menos adherida a la democracia y que nuevamente empiezan a aparecer estas ideas de los totalitarismos, que la gente no está votando, que la gente no entra a partidos políticos y en general que la gente no se siente representada por las instituciones. Vamos a ver que cuando hay conflictos, los espacios como los partidos políticos, los ministros, los senadores son los peores evaluados. Y tiene que ver con que a lo mejor no estamos entendiendo nuestro sistema democrático o las personas que debieran representar este sistema democrático realmente no están cumpliendo con su pega. Si nosotros vamos a este gráfico, este es un gráfico que habla de la satisfacción de la democracia. ¿Qué tan satisfecho está usted con esta democracia? Y abarca desde el 95 al 2018. Si nosotros analizamos, siempre está bajo el 45% la satisfacción de la democracia. Eso quiere decir que más de la mitad de las personas no está satisfecha con esta democracia que tenemos. Y si nos vamos hacia el otro lado de la encuesta, el 71% de las personas en el año 2018 dijo que la democracia que tiene actualmente su país es insatisfecha. Si nosotros lo vemos a una escala macro, como plantea este gráfico, Latinoamérica tiene un sistema democrático absolutamente deficiente y la mayoría de las personas que habitan en Latinoamérica se dan cuenta de eso y no están de acuerdo con el sistema democrático. De hecho, los conflictos que tenemos, ese famoso meme de sáquenme de Latinoamérica, se ve aquí más presente que nunca. ¿Por qué? Porque salieron a flote, gracias al coronavirus, todo el resto de los problemas que plantea la democracia, las desigualdades, la falta de educación, la pobreza, todo eso es un reflejo de una mala práctica democrática. Del mismo modo, y me gustaría también considerar esto, nosotros como Latinoamérica sufrimos muchas dictaduras. Estuvimos mucho tiempo sin democracia. Sin ir más lejos, yo aquí les puse las más conocidas, bueno, las que ocurrieron acá. La de Argentina, la de Videla, Paraguay con Stroessner, la de Basner en Bolivia, la de Somoza en Nicaragua, Duvalier en Haití, Castillo de Armas en Guatemala, Rafael Leonidas Trujillo en República Dominicana y por supuesto Fulgencio Batista y luego Fidel Castro en Cuba. Entonces a mí me llama mucho la atención cuando la gente no está de acuerdo con la democracia a pesar de haberla perdido por tantos años. Nosotros tuvimos una dictadura más o menos heavy, o sea, tenemos aquí a don Augusto Pinochet, que nos quitó la democracia por cuánto, por 17 años. Entonces, me vengo a cuestionar estos choques de tipos de gobierno, y voy a ponerlo entre comillas porque una dictadura no es un tipo de gobierno a pesar de que se crea así. Eh,
aquí nosotros tenemos que empezar a como a planearnos. ¿Por qué no tenemos este apego a la política? ¿Por qué no tenemos este apego a nuestra democracia cuando la hemos perdido por tanto tiempo? Y yo creo que la gente no se está dando cuenta o no está haciendo ese juego mental de decir, ¿sabéis qué? Los gobiernos no están funcionando y si tenemos un dictador de nuevo, ¿cuánta de esa gente en Radio Bio Bio está pidiendo que José Antonio Kast llegue al poder? O saquemos los milicos a la calle, suprimamos ciertos estados de derecho. ¿Por qué? Porque a mí esa es la pregunta que me da vuelta. ¿Qué tanto desapego tenemos con los sistemas políticos que estamos dispuestos a perder nuestra libertad para tratar de tener un poco de orden? Eh, yo lo que quiero aquí que planteemos es que lo empecemos a organizar y a ver desde un sistema un poco más macro a micro. Obviamente no vamos a poder analizar todos los datos, no nos da el tiempo y tampoco nos va a dar la información para poder analizarnos, pero sí ver y darnos cuenta de que es un patrón común, que parece que no es algo que ocurra solo en Latinoamérica o solo en Chile, que no es que tengáis un pariente facho que crea algo o un pariente comunista que no esté de acuerdo con esto o el anarquista de la esquina o no. Esto es como más generalizado. De hecho, si nosotros analizamos este mapa a nivel global, nos vamos a dar cuenta, aquí arriba, por ejemplo, está la simbología por si acaso. La abstención a las elecciones, que es lo que me llama más la atención, porque el sufragio es la representación más como ahí tangente y, perdón, tangible de lo que es el derecho a la participación ciudadana, nos vamos a dar cuenta que hay países donde es muy, muy bajo. Si nosotros vamos a Chile, 58%, o sea, no estamos hablando ni la mitad, estamos hablando un poquito más de la mitad de las personas que votaron. Y si nosotros nos acordamos lo que ocurrió en las elecciones pasadas, el presidente Piñera llegó al poder con un 33%, que en realidad es súper poco. ¿Por qué? Porque poca gente votó. No así, por ejemplo, en otros países, como por ejemplo en Canadá, donde no alcanza el 40%, las abstenciones de los votos. Si nosotros vamos, por ejemplo, a nuestros vecinos que solemos decir que son como menos evolucionados. Yo he escuchado muchas veces decir que tanto Bolivia como Perú, por ser países que tienen tan marcadas sus raíces latinoamericanas y sobre todo sus pueblos originarios no están tan civilizados o evolucionados como nosotros, nos podemos dar cuenta que su nivel de abstención es realmente bajo. O sea, por ejemplo, aquí si nosotros vemos esto, en Bolivia solo el 8.1% de las personas no votaron. Entonces ahí habla de otro sistema, de tratar de ver los conflictos y ver como el sufragio como una forma de solución. Si nos vamos a los países europeos, vemos que es una constante también la falta del voto. Y llega a niveles bastante altos. Si nosotros vemos, por ejemplo, Alemania, 28,5% de abstención electoral, ¿cachai? Y lo podemos ir relacionando con el índice de desarrollo humano. ¿Qué tan desarrollado es un país? Estados Unidos es quizá uno de los países más desarrollados y vemos el grado de abstinencia llega a un 31%. Mientras que, por ejemplo, países como Australia, que están dentro de los más desarrollados, o los países nórdicos, entiéndase Dinamarca, Suecia, Finlandia, son los países que tienen una menor cantidad de abstención. Entonces ya podemos ver y ir relacionando el desarrollo de un país versus el peso o no sé, el amor iba a decir, pero no es la palabra, sino como la representación que podemos ver de la democracia. Australia, en este caso, si tú te fijas, está dentro de los países más desarrollados del mundo y su grado de abstención alcanza el 10%. Puede ser que esté relacionado, puede ser que donde más personas participen en el juego político, más se puede desarrollar un país, yo se las dejo como interrogante. Ahora, si bien eso pasa a nivel político en todo el mundo, si nosotros nos vamos directamente a Chile, no parece tan distante. Mire, nosotros aquí, yo tengo aquí esto, lo saquemos bueno, lo saqué del INE, sobre respecto a las últimas elecciones, y si nos damos cuenta, si bien Sebastián Piñera ganó con un 54% versus Guille, o sea, un 45%, si nos vamos acá, nos vamos a dar cuenta de que los votos válidamente emitidos son casi 6 millones, ¿no es cierto? Equivalentes a cuánto en porcentaje. Esto que está aquí, si bien es una representación del 100% de los votos emitidos, no alcanza a ser el 50% de las elecciones. De hecho, si nosotros vamos a las elecciones como tal, dijimos que Piñera había obtenido ¿cuánto? ¿El 54%? Ya, pero es el 54% del 49%. Todo esto, que es más de la mitad de Chile, no votó. Entonces, ¿cómo podemos hablar de representatividad si cuando el 54% de los votos de Piñera no equivale ni siquiera al 30%?
Entonces ya nosotros nos podemos ver y podemos empezar a darnos cuenta que aquí hay un problema grave. O sea, aquí tenemos un grupo de personas considerables que no está votando. Y la pregunta que deberíamos hacernos es ¿por qué? ¿Ya? La desafección política tiene que ver mucho con esto de no sentirse representado. Yo creo que por ahí va la respuesta. Muchas veces escuché la frase, da lo mismo que gane, yo tengo que ir a trabajar igual mañana. ¿Ya? O gente que dijo, no, pues si Piñera sale, él tiene plata, no va a robar. Pero realmente son respuestas que tengan que ver con este problema, porque si yo me voy como más al trasfondo, sí importa quién salga presidente, pues sí, voy a tener que ir a trabajar igual mañana, pero ¿bajo qué condiciones? Porque si yo elijo a alguien de ultraderecha que salga presidente, lo más probable es que las medidas que tome vayan acorde a su pensamiento político. Entonces la representación de eso me juega ahí como que no va. Y de hecho, si nosotros analizamos este mismo gráfico, que es súper simple, nosotros nos vamos a dar cuenta que no es algo como alejado de la realidad. Si nosotros tomamos aquí este otro gráfico de los 10 países con mayor abstención, considerando el voto voluntario, y ojo con esto, porque antes era el voto obligatorio, pero la inscripción al registro electoral era, ay, que ando tonta, que era voluntario, ahora es al revés. Si nosotros nos vamos directamente a esto, Chile, dentro de los países que tienen voto voluntario, es el país con más gran abstención de todas. Estamos hablando de un 58%. En contraposiciones a países que son mucho más evolucionados o con mejor cultura, como Suiza. Entonces uno se puede ir cuestionando cómo vamos a ir desarrollando qué se puede hacer, porque yo creo que es muy fácil plantear problemas constantemente, pero es mucho más complejo tratar de encontrar soluciones a esto. Si nosotros nos vamos aquí a las últimas elecciones, y si nos vamos, por ejemplo, aquí están por año, de hecho desde que volvimos a la democracia hasta ahora, bueno, 2016, que pueden sacar, nosotros podemos ver aquí, en esta línea que está aquí, cuando se empezó el voto voluntario, ¿ya? De aquí en adelante usted decide ir a votar, de aquí en adelante no, está obligado. Y vemos la participación de las personas, si nosotros vemos el diputado del 89 o el presidencial del 89, y es cuando escogimos a nuestro primer presidente en democracia, aunque tendremos a Elwin, el 87% de las personas votó. Estamos hablando de un alto número de personas. Pero a medida que va avanzando el tiempo, nos vamos a dar cuenta que cada vez la gente va a empezar a participar menos, y menos, y menos, y menos. Y ya llegando a nuestro año 2016 con las presidenciales, la segunda vuelta alcanzó 43%. Los alcaldes del 2016, 36%. Entonces, vamos dando cuenta que si bien es un problema que existe, es un problema que se va intensificando con los años. Más adelante, si seguimos acá en Chile, nos vamos a dar cuenta de lo que nos dicen las famosas encuestas CADEM, que nos dicen qué tan satisfecho está con la democracia. Esta pregunta yo creo que es la más acertada, puesto que está muy insatisfecho el 42%, ni satisfecho ni insatisfecho el 40%. Entonces, tenemos que claramente aquí que el conflicto que tenemos es un conflicto que se entiende, que se sabe, que se ha preguntado, pero no se han tratado de dar soluciones. Chile hace estas encuestas para tratar de identificar cuáles son las principales falencias que presenta como sistema de gobierno. Vemos que sabemos cuál es el problema, pero no hay soluciones. Ahora, por ejemplo, estas encuestas se hizo en la Universidad San Sebastián, que trataba de buscar sobre la participación política de los jóvenes y los adultos en Chile, y se les trató de hacer escalas para tratar de ver en quién confiaba la gente. Y llama mucho la atención ver que las instituciones que se fueron peores evaluadas son las que están aquí. Y si nos damos cuenta, la peor evaluada son los partidos políticos. Entonces ya ahí nos da una directriz de qué podría estar pasando. ¿Por qué voy a votar por un partido político si en realidad no confío en ellos? ¿Por qué voy a votar por los diputados si no confío en ellos? La AFP, el Senado, la ISAPRE, los tribunales de justicia, el gobierno central, el Ministerio de Gobierno Regional. Ojo, y aquí dejar algo claro, pauta es del 2018. Entonces, claramente cuando vamos a ver la escala de los mejores evaluados hasta carabineros, pero claramente ahora ha ido mutando eso con todos los escándalos que han habido. Pero lo que sí nos permite saber esto es que la gente no se siente con confianza de las instituciones y al no sentir esta confianza decide no participar lisa y llanamente. Cuando en realidad lo que se debería buscar aquí es que si yo no confío en ciertas instituciones, tratar de modificar a las personas que están adentro de esas instituciones para que se generen mecanismos o leyes o algunos tipos de resguardos para que mejoren. Yo creo que si nosotros no estamos de acuerdo con los diputados que tenemos,
Nuestra respuesta no es decir, ya no voy a votar por ningún diputado porque ninguno me representa, sino más bien tratar de buscar candidatos nuevos que puedan ir modificando cómo funciona esto. De hecho, con la aparición de esta nueva ley que hace que no puedan repetirse el plato algunos diputados que llevan muchos años en el poder, nos permite a nosotros hacer estas rotaciones y quizás buscar nuevas fortalezas que podamos tener o quizás nueva gente con nuevas ideas que me permitan a mí confiar un poco más en mis instituciones y por lo tanto tratar de generar mejores espacios y espacios más democráticos. Yo creo que si tenemos mejores personas en el gobierno, podemos tener un mejor gobierno. No necesariamente esto es un problema de instituciones, las instituciones funcionan. Que esté separado los poderes del Estado funciona, que exista un poder judicial funciona, que exista, no sé, un congreso, que exista una Cámara de Diputados, que exista un presidente funciona. Ahora, ¿quién está ocupando ese cargo? Yo creo que por ahí va el problema. Y eso es lo que se podría modificar. Y para que eso se modifique, se necesita la participación colectiva. Se necesita que ocurra lo que vimos en la clase anterior, la probidad, que usted sepa dónde lo están jodiendo, que usted sepa la plata que se gasta, que usted sepa quién está en cada cargo, que usted sepa cuáles son las atribuciones de ciertas personas. Esto requiere de una participación. No podemos seguir cayendo en la desafección política, porque al final del día somos nosotros los ciudadanos los que resguardamos nuestra democracia. Así que, por favor, ojo con eso. Otro de los grandes conflictos que presenta nuestra democracia es la desigualdad. La democracia como sistema político funciona bajo el principio de igualdad. De hecho, así lo dice la Constitución, así lo dice la Declaración de los Derechos. Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen los mismos derechos. Todos somos iguales en deberes y derechos. Y al momento de sufragar, todos los votos valen lo mismo, todos tienen un voto. El problema es que no siempre se ve reflejado en todos los ámbitos de la sociedad. Si bien legalmente todos tenemos acceso a lo mismo, en la práctica es diferente. Yo muchas veces le he dicho, en el papel dice algo, pero en la calle es distinto. En este caso, yo identifico 5 tipos de desigualdades diferentes. Y vamos a ir tratando de definirlas y dar algún ejemplo de cada una. ¿Qué dice Chile con respecto a la desigualdad? Primero, el artículo 1 de la Constitución de Chile, quizá el primero obviamente y el más importante, es que todas las personas nacen libres e iguales, en dignidad y derecho. El artículo 19 de la Constitución, que es el medio complejo, asegura que todas las personas tienen igualdad ante la ley y igualdad de protección entre el ejercicio de los derechos. Pero nosotros sabemos y hemos visto en diferentes casos en la tele donde en realidad están así, o sea, ya, somos todos iguales ante la ley. No sé si el trato que se le está dando, por ejemplo, ahora al Nano Calderón sea lo mismo que se les dio, por ejemplo, en el caso de Nabila Rifo. No sé si hay una distinción que se pueda dar por plata, por estrato socioeconómico, o quizás incluso por fama. ¿Por qué, no sé, algunas personas pueden recibir cierto tipo de trato legal? Pensemos en el Martincito Pradena, por ejemplo, versus otras personas que ni siquiera tienen acceso a esto. Entonces yo me cuestiono un poco de, si bien la Constitución a mí me asegura igualdad, ¿en la práctica se observa? El principio de igualdad y la no discriminación, y esto es súper importante porque la discriminación atenta directamente contra la igualdad, son parte de las bases del Estado de Derecho. Como señalaron los Estados miembros de la Declaración de la Reunión del Alto Nivel del Estado de Derecho, todas las personas, instituciones y entidades privadas y públicas, incluido el propio Estado, están obligados a acatar las leyes justas, imparciales, equitativas y tener derecho en igual protección de la ley sin discriminación. O sea, es deber de cada entidad estatal, de cada persona, de todos, o sea, todos, privado, público, Estado, gente, instituciones, lo que sea, todos deberían asegurar la protección de la igualdad. Pero, y esto es lo importante, igual se hacen distinciones. La idea es que no sea un problema la raza, el sexo, el idioma, la religión, la orientación sexual, lo que sea, pero nos vamos a dar cuenta que ciertos conceptos o ciertos preceptos van a ser pasados a llevar por una sociedad. Y eso habla mal de nosotros como sociedad. Nosotros deberíamos estar cuestionándonos, por ejemplo, si usted tiene algún tipo de privilegio. Y sé que suena discurso progre, pero en realidad sí nos damos cuenta que hay personas que sí son más privilegiadas que otras. Si nosotros vamos, por ejemplo, en este caso, existe lo que es la desigualdad social.
Como definición, el concepto de desigualdad social es el trato diferente a toda persona dada por su condición socioeconómica, su etnia, su religión, su cultura o sus preferencias sexuales, entre otros aspectos. En este caso, por ejemplo, yo puse el más claro que para mí es el caso de la segregación de las personas afroamericanas en Estados Unidos. Esto no es algo muy atrás, estamos hablando del 60, ¿cachai? 60, 70, son cuántos, 50 años antes, que no es tan poco tiempo, donde habían baños para blancos, baños para negros, bueno, para color, porque así lo estipulaban. Quizá el caso más significativo y el que quiero hablar yo aquí es el de Rosa Parks. Rosa Parks fue quizás la mujer más importante en la historia del mundo. Yo sé que todos pueden decir eso de muchas mujeres, pero Rosa Parks cambió el mundo. Ella tomaba el autobús. Los autobuses antiguamente estaban divididos desde la mitad hacia adelante, era espacio para blancos, y los últimos 2 asientos eran espacios para negros, ¿ya? Pero si algún blanco estaba de pie, todos los negros debían pararse y todos los asientos quedaban para los blancos, ¿ya? Las personas de color tampoco podían entrar por la puerta de adelante del bus. Pagaban, salían y entraban por la puerta trasera. Rosa Parks dijo no. Cuando el chofer le pidió que por favor se pusiera de pie para poder darle asiento a una persona blanca, ella dijo no, y fue arrestada y detenida. Obviamente esto generó revuelo porque las personas de color, ya cansadas de la discriminación, decidieron manifestarse contra el transporte público hasta que finalmente se quitó la segregación en los buses de transporte. Luego de eso se empezó a quitar la segregación en universidades, en baños, en instituciones, hasta que finalmente, y casi 40 años después, tenemos un presidente afroamericano en Estados Unidos. Entonces es importante entender que las desigualdades sociales deben que ser atacadas en alguna forma, en este caso de forma pacífica, y podemos ver que puede generar cambios muy grandes a nivel histórico. O sea, estamos hablando de que una mujer, por rebelarse contra el sistema, estamos hablando de una mujer de color, se rebeló contra un sistema que estaba súper arraigado en Estados Unidos y modificó casi toda la estructura del país. Por otro lado, tenemos la desigualdad económica, quizás la más patente, que es el desequilibrio entre la distribución de los ingresos de las personas, así como su acceso a los bienes y servicios. No solamente tiene que ver con que yo gane más plata que otra persona, sino si yo puedo acceder a ciertos bienes. La desigualdad económica es la diferencia que existe en la distribución de los bienes, los ingresos, las rentas, y puede ser desde un grupo familiar, toda la sociedad, un país, todos los países, yo como persona, abarca diferentes escalas. De hecho, ¿a qué se debe la desigualdad económica? Es un tema de estudio recurrente. Si nosotros analizamos, por ejemplo, estas imágenes, y a mí me llama mucho la atención cuando se habla de las segregaciones, porque tenemos personas muy pobres junto a personas muy ricas, y están ocupando prácticamente el mismo espacio. ¿Cómo hacemos esas distinciones? Cuando en la tele dicen de Plaza Italia para arriba, bueno, es Santiago, pero a pesar de eso tenemos estas distinciones dependiendo de la cantidad de ingresos que puedan generar, porque hay ciertas comunas que reciben más apoyo, porque hay comunas que son más ricas que otras. Entonces, ahí vienen esas discusiones. ¿Por qué se produce? Hay muchos factores. Tal como dice aquí, los más comunes o los que se estipulan como los principales son las dificultades para los accesos a la formación, los países, las ciudades o, no sé, los barrios donde cuesta más acceder a la formación académica, por ejemplo, los colegios que no sean muy buenos o donde simplemente no hay colegios, tienden a ser espacios más pobres. Si nosotros pensamos Europa o, no sé, algunas partes de Estados Unidos que tienen mejor acceso a las universidades, estará dando un perrito. Tienen tendencia a tener mayor capacidad adquisitiva y por tanto está como mirado indiferente en contraposición a los pequeños pueblos o a las ciudades donde no hay acceso. Piensen sin ir más lejos que las zonas centrales de los países, en este caso Chile, tienen mejores universidades, entonces la gente suele emigrar a esos espacios. Por otro lado, tenemos la imposibilidad de acceder a los espacios de toma de decisiones. Si usted quiere participar políticamente, usted tiene que ir a la capital. ¿Por qué? Porque no hay espacios, no hay espacio de participación. Es poco probable que usted pueda acceder si usted no estudia en un espacio centralizado o en un espacio donde se tomen las decisiones.
hay países que son muy particulares donde se acceden y otros que tienen que acatar las decisiones impuestas. Por eso, por ejemplo, espacios como la Unión Europea buscan la participación completa de las personas. Por otro lado, también se da por una desigualdad de género. Las mujeres y los hombres no ganan lo mismo. Y yo sé que esto es una crítica que mucha gente hace diciendo, pero ¿cómo si tú como profesora ganas lo mismo que tu colega el profesor? O no sé, yo trabajé con puras mujeres y tú eras mi jefe y ganaban más. Si bien eso ocurre en ciertos aspectos, sí nos vamos a dar cuenta que el valor de las cosas para las mujeres y para los hombres es diferente. Yo muchas veces les doy el ejemplo de las ISAPRE. A nosotros se nos hacen descuento extra por la posibilidad de ser madre. Entonces, a pesar de que yo pueda recibir el mismo sueldo que tú, debido a los descuentos, yo gano menos. O por otro lado, también se puede relacionar a las labores domésticas. Yo voy a ganar menos porque necesito trabajar menos horas. ¿Por qué? Porque tengo que hacer cosas en la casa. Y eso sí genera una desigualdad económica en contraposición al hombre que puede trabajar todo el día y hacer horas extra. Obviamente todo esto está a escala, ¿ya? Entiéndanse que yo sé que hay papás que se encargan de la casa, yo sé que ahora con estas olas más feministas se entiende el concepto de igualdad, pero todavía se ven resquicios de todas estas desigualdades. Y por último, los conflictos como la guerra y los contextos de violencia. Todo país que esté desequilibrado políticamente, entiéndase por ejemplo en Medio Oriente o estos espacios con petróleo o donde hay algún tipo de dictadura, tiene tendencia a ser países más pobres, principalmente porque países no quieren intervenir, porque si yo tengo una empresa, yo no voy a decidir ponerla en un lugar que está en guerra constantemente, y porque evita las relaciones internacionales, no es estable un país. Por tanto, lo más probable, y ojo, porque todo esto es en teoría, lo más probable es que un país que esté en constante lucha o que tenga algún contexto de violencia, de revolución o algún tipo de crisis, tiende a ser más pobre en contraposición a sus vecinos. Y siempre voy a dar caso Medio Oriente, Crimea, acá en Venezuela, todos estos países que tienen como estos conflictos tienden a ser más pobres, pero no va netamente por el sistema económico o el sistema político que tienen, sino más bien por la inestabilidad política que presenta. La desigualdad de género, la más patente últimamente que se ha hecho visible. La desigualdad de género es la diferencia de oportunidades entre las personas de distintos géneros. La desigualdad de género es un fenómeno social y cultural en el que se produce una discriminación entre personas debido al género, básicamente entre hombres y mujeres, y ojo porque la definición es como tal, por supuesto que hay otras variantes. Además, no es un fenómeno inocuo ya que el impacto deja notar en diferentes planos, laboral, social, familiar, etc. ¿Qué pasa aquí? Mujeres como hombres tenemos diferentes accesos, ¿ya? No necesariamente tiene que ver con plata, sabemos que ocurre, pero también, por ejemplo, cuando se asume que la mujer tiene que quedarse en la casa cuidando a los hijos versus los hombres, ahí hablamos de una desigualdad de género. Cuando, por ejemplo, usted en la reunión de comida de la familia el día domingo dicen los hombres siéntense a conversar mientras las mujeres lavamos, ahí también se ve una desigualdad de género. Eh, Cuando no se acepta, por ejemplo, que haya niños trans en una comunidad, eso también es desigualdad de género. Cuando, no sé, el mansplaining, que es cuando una mujer quiere explicar algo y luego llega un hombre, la interrumpe y explica a él porque seguramente él puede explicarlo mejor, eso también es una desigualdad de género. Hay muchas variantes de la desigualdad de género y no necesariamente va con algo grande como decir te voy a contratar a ti porque eres hombre por sobre ti que eres mujer, sino pueden ir con los micromachismos, algunas frases que se tienen, todo esto que está en boga con las feministas actualmente tiene que ver con estas desigualdades que se dan. A lo mejor ahora son menos, a lo mejor ahora nuestra generación y en general la de ustedes, que es más joven, tiene esta tendencia a buscar la igualdad, pero todavía se hace notar, todavía se hace notar, de hecho que todavía hayan grupos que cuestionen, por ejemplo, no sé, el aborto, que cuestionan, por ejemplo, los métodos anticonceptivos, que cuestionan la identidad de género, que cuestionen las orientaciones sexuales, que vamos a ver un poquito más adelante, siguen siendo desigualdades dentro del género. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo me identificara como género no binario? Lo más probable es que a mí se me discrimine por no encajar en una de estas sociedades. Y yo entiendo que pueden haber grupos, ya sea religiosos, que no crean en esto, grupos científicos que tampoco crean en esto, pero hay realidades que tenemos que empezar a adecuarnos y más que nada a cuestionarlo. Yo creo que si usted no está de acuerdo con algo, al menos tener la capacidad de criticar o de discutir con base. Entonces,
cuando se produce este tipo de cosas, lo que a mí me interesa es que tratemos de ver cuál es el conflicto y tratar de buscar soluciones. Y si nosotros estamos prefiriendo a un género por sobre el otro, estamos cayendo en esto. Hay, por supuesto, desigualdad educativa, y yo creo que se ha visto muy reflejado últimamente en la pandemia. Por desigualdad educativa, mantener la diferencia de oportunidades para que las personas accedan a distintos niveles de formación en un sistema educativo. De hecho, la frase que más me hizo ruido a mí es: las desigualdades escolares no se originan en el sistema educativo, sino que se agravan con él. Sin ir más lejos, Chile está entre los 10 países con mayor desigualdad educativa. Lo más probable, este ejemplo ya es cliché, pero si tú tomas un niño del nido de Águila y tomas un niño de un liceo con nombre de armamento soviético, entiéndase A-19, no sé, el liceo A-38, y tú comparáis cómo están educándose estos niños o cuáles son los sistemas, es muy distinto. Y no responde a que no tengamos como bases comunes o planes y programas comunes, sino más bien a la forma en que se educa, a las necesidades satisfechas y en especial al dinero que se está tratando. Porque no podemos hacernos los lesos. Uno que pague por más educación, generalmente aquí en Chile recibe mejor educación. Si usted tiene todo saneado, así como comió, durmió bien, la mamá le compró los libros, llegó con un uniforme nuevo, llegó descansado, lo más probable es que usted pueda aprender de mejor manera que su colega que no tuvo ni siquiera para el desayuno. Y lo que es más terrible, también el acceso se empieza a dificultar porque es poco probable que un niño que venga de una comuna muy pobre pueda acceder a la educación de un sistema un poco más elevado de otra comuna. Acá tenemos la universidad, una de las universidades más caras, la de Indiana es como la más cara, está Harvard, por supuesto, está la mayoría de esos campus que son increíblemente caros. De hecho, que si no me equivoco, poder acceder a alguna de estas universidades, como Harvard, por ejemplo, tienes que hacer una postulación, y solo la postulación te sale $4.000. Muchas veces, incluso las matrículas llegan a ser $40.000, estamos hablando de 20 millones solo para entrar a la universidad. Entonces, claramente se segrega el acceso a cierta educación. Tenemos la mejor universidad del mundo, ya, bacán, pero ¿quién puede entrar? ¿Quién puede pagarlo? Entonces ahí se empiezan a ver estas desigualdades. Yo no puedo pagar eso, tengo que optar a una universidad comunal, por ejemplo. En Estados Unidos se ve mucho eso. Y finalmente la desigualdad legal. El concepto de desigualdad legal ocurre cuando existe algún tipo de discriminación arbitraria presente en la legislación o en los fallos judiciales. Se considera como aquella que surge cuando el Estado no asegura la igualdad de oportunidades a la sociedad. Y aquí, súper claro, lo que pasó con Martín Pradena, que dice claramente: el juez de garantía de Temuco descartó prisión preventiva porque dijo que un tipo que había acosado a varias mujeres y que actualmente tiene un cargo por violación de mujeres no es un peligro público, en contraposición a un profesor que rompió un torniquete y que estuvo en prisión preventiva varios meses. Entonces ahí uno se llega a cuestionar, bueno, legalmente hablando, ¿estamos todos iguales? ¿Por qué el caso de Martín Pradena es diferente? ¿Por qué, por ejemplo, Martín Pradenas puede hacer un video vestido así, todo formalito, bonito, dando excusas con respecto a esto, cuando debería estar detenido? Lo mismo que pasó con este caballero, que no me puedo acordar cómo se llama, que disparó en la calle y después fue a la casa y hizo un live de YouTube para justificar que él podía portar un arma. En cualquier parte del mundo eso no puede ocurrir. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está el privilegio? Y del mismo modo, también aquí cabe destacar que se puede luchar contra la desigualdad legal, pero generalmente siempre son las víctimas las que tratan de buscar esta igualdad. Sin ir más lejos, y uno de los últimos casos que apareció es el caso del primer niño adoptado con dos mamás. Legalmente hablando, y aquí estamos entrando como en un detalle un poco más polémico, tú tienes una madre y un padre legalmente, según nuestro registro civil. En el caso de Atilio, es el primer niño en Chile que tiene dos mamás, madre uno, madre dos. Entonces ahí nosotros podemos decir, ya, ¿por qué se le discriminaba a estas mujeres de forma legal donde las dos no podían acceder al cargo de madre de este niño? ¿Ya? Y se aprobó mediante, bueno, juzgados, mediante parafernalia, presión social, abogados, que finalmente ellas pudieran las dos acceder. Entonces, ahí ya hablamos de un sistema de igualdad que trasciende un poco esto. Esto es igualdad legal, esto es igualdad por medio de la orientación sexual de las personas, ¿cachai? Entonces, ¿se puede modificar? Claramente sí. ¿Requiere trabajo? Sí. Y sobre todo requiere trabajo social de todos nosotros.
Bueno, analizamos todo. Existen diferentes tipos de desigualdad y son desigualdades que vivimos a diario y que en realidad pareciera que nos aplastan y no nos permiten a nosotros ir avanzando. Pero tal como dije al final, yo creo que si nosotros participamos, si nosotros buscamos, podemos alcanzar una igualdad un poco mejor, que finalmente vendría a fomentar nuestra democracia. El problema está que las personas que tienen que asegurar nuestra igualdad están en cargos políticos que generalmente tienden a la corrupción. Si yo les dije una vez, yo creo que fue en la primera clase, Aristóteles decía que todo poder corrompe y que por eso había que hacer rotaciones en los gobiernos. Y yo creo que claramente Chile es uno de los países más corruptos de Latinoamérica. De hecho, lo fuimos un tiempo, si no fuera porque Brasil tenía otros atados un poco más grandes. Pero vamos a ver que existen diferentes tipos de corrupción en Chile y parece que tenemos todas. Entonces, obviamente nos empieza a cuestionar aquí el peso de nuestra democracia. Tal como planteo yo aquí, el objetivo del Estado democrático es alcanzar el mayor bienestar de todos quienes forman parte del Estado. Sin embargo, el aparato estatal, a través de sus funcionarios públicos y representantes electos, está expuesto a cometer algunas falencias o a promover ciertos beneficios particulares. O sea, ya, yo tengo un cargo político, podría ganar algo o podría hacer presión gracias a mi cargo. Entonces, vamos a ver que todas estas prácticas que en realidad no van acorde con el juego democrático y que buscan más que nada el beneficio particular de las personas, se va a entender como corrupción en la política. Yo voy a tomar 4 casos, ¿ya? El peculado, el soborno, el nepotismo y el tráfico de influencia. Y son los que vamos a ver porque me interesa que, primero que nada, todos los ejemplos que los tomé aquí los tomé de la misma semana. Mientras estaba construyendo esto, me iba saliendo información. Así que claramente es un problema grave que estamos viviendo ahora y que no parece que se esté tratando de solucionar. Si bien, tal como plantea la mayoría de las noticias que puse, se va al Tribunal Constitucional, se va a abrir un sumario, realmente parece que son prácticas que ya son comunes en nuestro sistema político. Por ejemplo, acá tenemos el diputado Chalper, que ofreció puestos de gobierno si la gente votaba en contra del retiro del 10%. Eso, queridos míos, es casi cohecho. Eso es cohecho. Que yo pensé que estaba radicado de Chile desde el año 25, cuando se cambió la constitución. Pero vemos que ahora tenemos a un diputado de la República ofreciendo cosas para que se vote como él quiere. Eso es una práctica totalmente reprochable dentro de nuestro sistema político y que parece que volvieron. El peculado, conocido mundialmente como malversación de fondos o malversación de caudales públicos. Me encanta porque Contralorito siempre saca como información al respecto. La malversación de caudales públicos es un delito que consiste en la apropiación indebida del dinero perteneciente al Estado por parte de las personas que se encargan del control. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted es un funcionario público, a usted se le asigna cierta cantidad de plata para hacer cosas, ¿ya? Si usted, por ejemplo, es encargado de obras públicas, a usted dentro del presupuesto se le da cierta cantidad de plata para que, por decirte algo, pongas alumbrado público, ¿ya? Y tú dices, oye, si pongo menos alumbrado público y me compro algo para mí, eso es una malversación de fondos. Si yo digo, bueno, hay que cambiar los libros de clases de los estudiantes, así como los libros de información, y digo, ay, ¿para qué? Voy a quedarme con un poco de plata para mí si los cabros no lo necesitan. Eso es malversación de fondos. Entiéndase como peculado o malversación de fondos y no como robo, porque la plata que se tiene no es una plata que pertenece a otra persona, es una plata que el Estado te entrega a ti para usarlo en el bien común, que tú estás usando para otro beneficio particular, ¿ya? No se considera robo, sino que se considera malversación. Ahora, la persona que incurre en esto, primero, obviamente, como dice ahí, la falta de fraude a la confianza del Estado, cuyas autoridades le encomendaron algún tipo de funciones, le posibilitaron el acceso a los recursos públicos. El peculado en ocasiones no refiere específicamente al robo de dinero, que es lo que les decía yo. No es que yo como alcalde agarre y me robe plata. A veces no tiene que ver con eso. A veces puede ser con el uso de objetos que en realidad estaban disponibles para todos. ¿Se acuerdan hace un tiempo cuando un alcalde usaba la camioneta municipal para vender frutilla? Ya, eso también puede ser considerado peculado. ¿Por qué? Porque la plata de la benzina, los neumáticos y el uso de ese elemento pertenece al Estado para el uso público, pero él está usando para fines particulares. ¿Ya? Entonces, esas son las malversaciones de fondo. Por otro lado, tenemos el soborno, el más clásico de todos. El soborno, y vamos a ver, conceptual, proviene del verbo sobornare,
del fruto de la suma del sufijo sub, que se puede usar como debajo, como subterra, bajo la tierra, y el verbo ornare, que equivale a equipar. O sea, literalmente soborno es promover escondidas o promover por abajito, ¿ya? El soborno es como conocido como el cohecho o en lenguaje coloquial la coima, cuando usted pasa plata para conseguir algo. Se trata de un delito en que el funcionario público, ojo, todos estos delitos son por gente que trabaja para el Estado, no para particulares. Si yo le pago aquí a alguien, así como a mi vecino para que haga algo, puede ser una transacción. Pero si usted es un funcionario público y usa esa atribución para poder exigir algo a cabo, ahí es un soborno. Si tú como funcionario público aceptas plata, cosas, un auto, no sé, cualquier cosa, se considera soborno. Es posible distinguir entre varios tipos de soborno. El cohecho simple es cuando un funcionario acepta dinero por cumplir un acto. Oye, yo te paso plata y tú votas a favor de esta ley. El cohecho calificado, que es cuando la persona entrega, obstaculiza o impide que ocurra algo, que es lo que estaba haciendo el Chalper, que estaba ofreciendo algo para que se votara en contra del retiro del 10%. Ya, obstaculiza esta ley, ¿cachai? Yo te paso, pero tú obstaculizas esa ley. Y la persona que ofrece o acepta la dádiva también incurre en el delito, que es el cohecho pasivo, ¿ya? Si yo paso plata, yo estoy cometiendo cohecho, pero si yo la recibo, también estoy cometiendo un cohecho, ¿ya? Eso es súper interesante porque ocurre mucho ahora en Chile, sobre todo las grandes empresas que tratan de sobornar a nuestros funcionarios públicos para tratar de conseguir ciertas cosas. El nepotismo, que yo creo que aquí es necesario como 3 horas para tratar de explicar el nepotismo en Chile, porque es algo que históricamente hemos tenido, desde siempre. Si te ponía a revisar los apellidos de los presidentes, en serio, ¿cuántos Larraínes tenemos en el gobierno? ¿Cuántos Montt? ¿Cuántos Alessandri? Eterno. Es predilección exagerada que algunos funcionarios de actividad ocupan cargos públicos que poseen respecto a la familia, allegados, amigos a la hora de realizar concesiones o contemplar el plan estatal. En estos casos, el individuo accede a cierto cargo público o logra cierto objetivo gracias a que es pariente o gracias a que es conocido. La forma más fácil de entender el nepotismo es, si yo digo, oye, ¿a quién podemos poner en este cargo? Mi hermano. Oye, ¿cachai que mi primo sería un buen ministro del Interior? Eso, en vez de tomar el mérito de las personas, tomar el parentesco, se conoce como nepotismo. Acá en Chile es el famoso amiguismo o el gancho. Acá, el compadrazgo, un pituto, todo eso es parte del nepotismo. Y si nosotros lo llevamos así como a caras, Chadwick es primo del presidente Piñera. Los hijos de Chadwick son la jefe del gabinete del Ministerio del Medio Ambiente y el productor general de la presidencia, que es el comunicador audiovisual. Del mismo modo, nos vamos a los asesores. Ella, si lo ve aquí, es prima de Nicolás Mockenberg. Nicolás Mockenberg, que está acá. Ojo, esto igual es del año anterior, porque sabemos que este año ha habido muchos cambios de los gabinetes. El Mockenberg, acá está, que es el ministro de Trabajo, tenemos la prima, y por el otro lado, el ministro de Vivienda es primo del de acá, y podemos verlo en todos lados. Acá, Cristian Larroulet, el alto mando, que es el jefe de asesores del presidente Piñera. Tenemos acá al Sebastián Villarreal, que es el subsecretario de los Servicios Sociales, que está casado con Pilar Larroulet, que es hija del exministro. Y si nosotros vamos para abajo, tenemos Larraín, que es hijo de Luis Larraín. Acá tenemos a Fontaine, que Fontaine es sobrino del ministro de Obras Públicas. Tenemos a la familia Longueira, tenemos a la Baltolu. Seguimos más adelante, que es lo que me llama más la atención. Perdón. No sé, en un momento estaba la Cubillos, que era esposa de Alamán, que uno es presidente de un partido político, otros ministros. La Alejandra Cantor, que es directora de la Fundación de las Orquestas Juveniles e Infantiles, es prima de la ministra de Abogada acá, de la Paulina Cantor, y a la vez el hijo es el asesor del segundo piso con Larroulet. Entonces vamos a ver cómo estas personas, estos asesores presidenciales, van a ser prácticamente solo parientes de otra persona. ¿Realmente son las personas más capacitadas para lograr esto? Yo no lo sé. Yo no estoy segura, de hecho no metería las manos al fuego por ninguno.
pero vamos a ver que se va a privilegiar a ciertos parientes por sobre quizás personas mejores catalogadas o mejores preparadas para ciertos cargos públicos. Finalmente, el tráfico de influencia. El tráfico de influencia es una práctica que en sí es ilegal y consiste en utilizar tu influencia personal en ámbitos de gobierno o incluso empresariales a través de las conexiones con las personas y con el fin de obtener valores o tratamiento preferencial. Por ejemplo, oye, tú que soy ministro, yo tengo una empresa de pesquería, si tú votas a favor de la ley de pesca, yo te puedo a ti dejar de vicepresidente, ¿cachai? Es la idea de decir, yo que tengo este cargo, puedo lograr esta cosa si tú me haces algún tipo de favor, ¿ya? Así como, siempre es bueno tener un amigo en la política. Tiene que ver con esa idea. En este caso, el 20 de julio, el senador Osandón es formalizado por tráfico de influencia. ¿Por qué? Porque se le acusó de presionar a ciertos concejales de la comuna para favorecer ciertas empresas vinculadas con un pariente. Así como, oye, yo soy el alcalde, mi hijo quiere poner esta empresa, ¿por qué no mejor ustedes votan a favor de esto? Tiene que ver con esta idea de asumir tu cargo político como algo tan bacán que tú podías hacer que otras personas hagan lo que tú querías por el simple hecho de tener este cargo político. Eso es con respecto a la corrupción política. Son 4 ejemplos que, si tú nos podéis ver, ocurren. Pues como les digo, acá tenemos el nepotismo en Chile, es claro, el tráfico de influencia en el caso de Osandón, los sobornos o cohecho, que es lo que hace aquí Chalner, y el peculado, que tiene que ver con todo estos malos usos de los recursos públicos. Y finalmente, el otro gran problema que tenemos actualmente, que como que creció con esta idea de la globalización, es el narcotráfico. Hasta el momento han reflexionado sobre las amenazas de la democracia que provienen de un mal funcionamiento. Estamos hablando, por ejemplo, que las personas no participen, que los representantes políticos no hagan lo que deben, que no haya representatividad, etcétera, etcétera. Pero también existen amenazas que provienen externas. El narcotráfico es una de ellas. ¿Por qué? Porque hace relación con un fenómeno muy particular. El narcotráfico en sí funciona también a escala como una sociedad. Tenemos problemas de tipo económico, tenemos poder geográfico y tenemos conflictos que se van dando donde los países y en general los gobiernos necesitan buscar formas de frenar el narcotráfico. El narcotráfico lo entendemos como la compra y venta de sustancias ilegales. Aquí hay que ser claro, porque si yo, no sé, tengo mi plantita de marihuana y la fumo yo, no estoy cayendo en narcotráfico, esto es consumo. El narcotráfico tiene que ver con la venta de estos productos, ¿ya? Y que más adelante va a crecer al punto de que aparezcan los carteles, de que aparezcan los ajustes de cuentas por narcotráfico, las ventas al por mayor, meter droga en las poblaciones, ¿cachai? Es mucho más grande, es un problema que abarca más, no tiene que ver netamente con el consumo de droga, sino con la venta, el tráfico, etcétera, etcétera. A nivel de poder económico del narcotráfico no es menor y últimamente se ha visto claramente, o sea, aquí tenemos al más grande de todos, el patrón del mal. Es interesante ver el rol y el peso político que puede llegar a tener un buen narcotraficante. Y ojo, porque estoy usando conceptos como buen narcotraficante, no porque crea que sea bueno lo que están haciendo, sino porque haciendo este trabajo bastante bueno, él. De acuerdo con la Oficina de las Naciones contra la Droga y el Delito, el narcotráfico es una actividad de comercio ilegal que tiene más ganancias que cualquier otra. De hecho, se calcula que recibieron alrededor de 320.000 millones de dólares anuales solo por venta de droga. Este poder económico permite a los narcotraficantes influir de forma indebida en el aparato público del país, como plantea un estudio en el caso de Colombia. Si nosotros pensamos en Pablo Escobar tenía tanta plata, que él ofreció pagar la deuda externa del país. O sea, estamos hablando de cantidades considerables de millones. Pablo Escobar tenía un imperio y era bastante práctico en esto, pero tenía tanta plata que podía hacer cosas que a lo mejor el mismo sistema de gobierno tenía que hacerse cargo, no. ¿Cuántas casas construyó Pablo Escobar? ¿Cuánto ayuda le hizo a las familias? Entonces uno dice, ya, pero aquí estamos viendo cómo una persona se hace cargo de esto. Ya, pero ¿por qué medios? Pablo Escobar tenía esa famosa frase que te va a matar a la mamá, a la abuelita, al primo, al hermano, al perro, todo. ¿Por qué? Porque el poder que tenía él como narcotraficante estaba incluso por sobre el Estado, por sobre el gobierno.
Sin ir más lejos, en Colombia el desarrollo y la manufactura y el contrabando de drogas ilegales generó conos de corrupción, sistemas de organizaciones locales y regionales. Por ejemplo, teníamos Colombia, Medellín, que era donde salía y se iba expandiendo. Llegábamos a las costas y salía hacia Estados Unidos, hacia Europa y se iba creciendo esta idea. Ahora, los traficantes necesitan comprar apoyo político de alto nivel para lavar la gran cantidad de dinero. Tú no podés decir que ganaste 320.000 millones de forma legal. Todo se justifica, uno paga impuestos. Entonces es necesario que estas personas entreguen plata, sobornen, cambien las leyes. De hecho, muchas veces Pablo Escobar pidió que se cambiaran las leyes. Entonces, es interesante ver ahí cómo las economías de los países igual parece que están siendo apoyadas por ciertos narcotraficantes en virtud de generar espacios para que ellos puedan trabajar. Estamos hablando de que todas estas falencias que vimos del sistema democrático se ven aquí, po. Además, el poder legislativo se había visto influenciado por el narcotráfico al punto de que varias leyes contra el narcotráfico habían sido derogadas o si no, simplemente no habían sido aprobadas. Por ejemplo, ¿cuántos eran los años de cárcel que tenías por traficar? Pablo Escobar, la gente sabía que él vendía droga y nunca lo iban a detener, ¿cachai? Pero sí Estados Unidos tuvo que plantear la idea de ir a buscarlo. Pero en Colombia mismo, no, estaba comprado el juzgado, los policías, los jueces, hasta el presidente creo que en un momento también tuvo que ver. Entonces, es como interesante ver el nivel de poder que puede acceder una persona por manejar o por tener control sobre las redes de narcotráfico. Del mismo modo que tiene a nivel político, también lo va a tener a nivel específico del territorio. Y quiero centrarme aquí en el caso de México, porque el caso de México es el más patente y el que ha salido con más bullado. Ojo, esta imagen no es real, esto es Breaking Bad. Si usted vio la serie, se va a dar cuenta que tenemos a Don Eladio, que es del Cártel de Juárez. La influencia del narcotráfico no se limita solamente a controlar ciertas instituciones, a pagarle a los carabineros, a pagarle a los diputados para que no aprueben ciertas leyes, o lavado de dinero por sobre el servicio de impuesto interno, sino también a los territorios donde se desarrollan las actividades. En estos, las organizaciones de narcotraficantes o los conocidos carteles establecen un dominio por medio de sobornos de funcionarios locales, violencia entre ellos, las guerras entre los carteles jodidamente grandes. De hecho, en México, como dice aquí, se calcula que 11.000 personas fueron asesinadas por narcotraficantes el año 2018. Solo en el primer semestre. Estamos hablando que en 6 meses murieron 11.000 personas por culpa de los carteles de droga. Si nosotros vamos a este plano en particular, nosotros vamos a ver, por ejemplo, aquí el cartel de Juárez es súper pequeñito. Perdón, el cartel de Tijuana. El de Jalisco. El de Sinaloa, que controla casi todo el territorio, que está justo en la frontera, por eso el que más peso tienen ahora problemas Estados Unidos. Acá está el cartel de Juárez, ¿dónde está el verde? Acá. Ahí está el cartel de Juárez, que por eso choca constantemente contra los de Sinaloa, los Z, el del Golfo, la organización de Beltrán, el de Jalisco, mira. Territorios que disputan entre los narcos, que hay guerras, hay conflictos, no sé, por eso yo insisto, vean Breaking Bad, ahí se ve bien, sobre todo después de la tercera temporada con la aparición de Gustavo, cómo se lucha por estos territorios, porque la gente que viene de México y que trata de vender a través de la frontera, está obligado a tomar espacios que pertenecen a otros narcotraficantes, entonces generan estos conflictos. Dudo que alguien del cartel de Jalisco, de la nueva generación, venga a ponerse aquí a vender droga, sabiendo que está el cartel de Sinaloa. Entonces vamos a ver cómo estos narcotraficantes tienen control sobre ciertos espacios particulares y parece que sean de ellos. O sea, llega el punto donde la policía no puede entrar a ciertas comunas porque están protegidos por estos carteles. Entonces, ¿cuál es el peso real que tienen? Cuando decimos que no importa el gobierno que haya, no puede hacerle frente a una organización de este tipo. Y finalmente, ¿cómo se lucha contra el narcotráfico? Porque parece ser un problema generalizado no solamente en Chile, sino en Latinoamérica y en el mundo completo. La ley de drogas en Chile, yo tengo serios problemas con la ley de drogas en Chile, porque dice tal cual aquí, es la persecución de pacientes y cultivadores con impunidad al narcotráfico. Si nosotros vemos la ley 20.000, que fue la gran ley que se abrió sobre el consumo de droga, es sesgada, po. Esta es una noticia.
La secada aplicación de las políticas de seguridad y estrategias contra el narcotráfico solo dejan un abultado número de ciudadanos detenidos encarcelados con el foco puesto en la persecución de los cultivadores y los usuarios personales. La mayoría de las personas que son detenidas por la ley 20.000 son aquellos que tenían un par de pitos en el bolsillo, los que tenían plantitas de marihuana, los que, no sé, los cultivadores, pero en realidad ¿estamos atacando al narcotráfico o estamos atacando a los consumidores? ¿Se está atacando al que vende o se está atacando al que compra? El Informe Nacional de los Procedimientos Policiales por infracción de la Ley 20.000 del 2018 declara que el 70.5% de los infractores de la ley fue por porte, consumo y cultivo, y solo el 15.6% por cultivo de cannabis. Y solo son 163 las detenciones que fueron producto de procesos de investigación. Entonces estamos hablando de que esta ley, más que tratar de destruir el narcotráfico, entendemos el narcotráfico como estas personas que venden en grandes cantidades y que tratan de meter droga y la pasta base y la cocaína, ¿en realidad se está buscando esa gente o estamos apresando al que compró un par de plantitas de marihuana, por ejemplo? Entonces llama mucho la atención el enfoque que se le está dando en Chile y cómo podríamos arreglar este problema, porque a mí lo que me llama la atención es que, por ejemplo, hay gente, mira, esto es como súper debatible porque como yo no soy experta en el tema y porque yo he visto mucho debate al respecto, hay gente que dice, ya, ¿sabéis que legalicemos la droga? Porque si la droga es legal, ya no va a haber narcotráfico, porque el narcotráfico es la venta ilegal de drogas. Pero si nosotros legalizamos las drogas, necesitamos remodificar todo nuestro sistema de leyes. ¿Qué va a ser considerado? Por ejemplo, yo decía, ya, va a ser legal consumir cocaína, por decirte una tontera. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar con los delitos que se consuman bajo los efectos de la cocaína? ¿Qué va a pasar por los espacios donde se pueda consumir esta cocaína? ¿Qué va a pasar? No sé, es mucho más complejo que simplemente decirle que sí a todo. Hay países donde sí es legal el consumo de la mayoría de las drogas y hay países donde ciertas drogas son legales y ciertas drogas no, que es el gran tema. Por ejemplo, decir el azúcar es un tipo de droga, sí. ¿Por qué ella es legal mientras que la marihuana no? Genera estos conflictos. Pero tiene que ver principalmente con la cultura en la que se impone, con la normativa que se tiene, con el Estado y lo que quiere lograr y principalmente con las relaciones de nosotros. ¿Cómo nosotros lidiamos con este tema? ¿Todavía es mal visto el consumo de ciertas drogas? Sí, pero hay ciertas drogas que no lo son. Y ahí yo les planteo ahí las dudas a ustedes, pues ustedes deberían ser como suficientemente clever para tratar de darse cuenta ya cuál es el verdadero problema aquí. El consumo de droga, la venta de droga, las relaciones que se producen por la droga, las leyes que se rompen por culpa de la droga, porque yo podría decir perfectamente que hay mayor cantidad de robos en Chile porque hay mayor cantidad de drogadictos en Chile que necesitan plata para drogarse, o que los accidentes más violentos intrafamiliares responden al consumo indiscriminado de ciertas drogas. Entonces, hay muchas variables que parece que no se toman en cuenta y simplemente se legalizó cuestionando qué es legal y qué no, sin tener presente el contexto en el que se desarrolla y los espacios socioculturales en los que están. Entonces, claramente aquí como que, ¿cómo arreglamos esto? ¿Cómo lo sacamos? Es lo que deberíamos estarnos cuestionando. Y eso, es muchísimo, yo lo entiendo. Entiendo que en realidad la mayoría de estas clases tienen que ver con la introspección de lo que ocurre en nuestro propio contexto y cómo podemos solucionarlo. Entonces yo les pido que lo vean con calma, que analicen cada uno de estos problemas, que traten de verlo en el sistema actual, prendan la tele un día, vean las noticias y ven cuál de todos estos problemas ocurre. Porque lo más probable es que por lo menos 6 o 5 de las cosas que les dije yo va a aparecer en las noticias a las 2 de la tarde. Así que la idea es que le den una vueltecita, como que se lo cuestionen un poco, como que estén dando vueltas, y con eso daríamos por terminado la unidad 1. Ya sé que parece que estamos tarde, pero recuerden que nosotros trabajamos con el profesor Sebastián en un trabajo en conjunto, entonces ahí fuimos supliendo la unidad 2, pues, pero quería terminar bien esto de la democracia, así que dejémoslos aquí, tenemos todos estos desafíos que tratar y podemos seguir adelante, pero más que nada trate de darle una vueltecita y pensarlo, ¿ya? Eso, chiquillos, nos estamos viendo. La próxima semana vamos a subir clases nuevas. Así que para que usted esté atento, yo voy a estar subiendo la información, les voy a mandar el correo obviamente, voy a subir en el inicio del Classroom y ahora que tengo mi Instagram de profesora, profe Lauri JCB, ahí también voy a estar subiendo la información y les voy a estar avisando cuando suba cosas, voy a hacer cuentas regresivas para que también estén atentos, así que síganme y atentos nomás, pues chiquillos, yo voy a estar trabajando igual para ustedes, así que nos vemos.